Muchísimas gracias a vosotros que estáis del otro lado y muchísimas gracias a vosotros que nos venís acompañando. Bueno, esa es una columna editorial que se transmite por Galáctica Radio y Televisión para todo el mundo. Y por supuesto que después también levantamos nuestros programas, nuestros contenidos a las redes sociales para que podáis seguir. Entonces, bueno, de más está pedir que nos sigáis y que nos des me gusta en todos nuestros contenidos, sea en YouTube, sea en Facebook, en Twitter. Bueno, os estamos esperando, así que por favor, y compartid. Si te gusta este video, compartidlo con vuestros amigos y todos nuestros contenidos también, que son muchos y son muy diversos. Así que aprovecho y mando un saludo a los amigos, a todo el equipo de Galáctica, sobre todo a Pedro, nuestro director, con quien ideamos este proyecto, ¿no es cierto? Que la idea es traer un poco de información todas las semanas, información crítica, sin, tintes ideológicos. Por supuesto que todos tenemos nuestras ideologías, yo tengo las mías, mis ideologías, mi posicionamiento político, religioso, filosófico, ético y moral, todos tenemos, y está bien. Pero en una democracia lo importante para el debate es basar nuestras ideas y nuestras reflexiones sobre la información. Por supuesto que tenemos algunas orientaciones también, ¿no es cierto? Pero bueno, nunca dejar de lado la información. Ese es el debate. Entonces, eso es lo que vengo a tratar hoy. Voy a tratar un tema que es muy difícil de tratar, pero bueno, voy a basar en toda la información que pude recabar a lo largo del año, ¿no es cierto? Vamos a tratar el tema de la pandemia, pero no desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista informativo como lo están tratando todos, sino que quisiera aquí cosechar algunas reflexiones de todo mi pensamiento a lo largo del año 2020 y bueno, de lo que va de este año, ¿no es cierto? Algunas reflexiones que tienen que ver con quedarse en casa o no quedarse en casa, que tienen que ver con cuál vacuna tomar y bueno, y por ahí va, y cómo nos estamos comportando como sociedad en todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a hablar de hoy un poco sobre la parte comportamental, ¿no es cierto? La parte comportamental de la pandemia, de la humanidad y la pandemia. Y cuando hablo de humanidad me refiero en todos los niveles, a nivel personal, a nivel político, a nivel masivo también, ¿no es cierto? Los países, a nivel prensa, las comunicaciones de masa, los medios de comunicación, bueno, en fin, comportamental. Bueno, vamos a empezar por quédate en casa o no quédate en casa. Bueno, por un lado tenemos el grupo de las personas que dicen quédate en casa, y por ahí si uno está, por ejemplo, en un cumpleaños con 3 personas, bueno, y te hacen la vida imposible, te van a denunciar y te van a hacer maltratar en las redes sociales, etc. Y por otro lado hay personas que dicen que esa pandemia no existe y por ahí están en la playa tomando sol y aglomeradas con muchísima gente haciendo fiestas clandestinas, bueno. Y entonces, ¿y cómo se resuelve eso? Bueno, precisamente, ya para empezar, eso no se resuelve desde las extremidades. Ahí está la cosa. Estamos politizando demasiado el debate alrededor del comportamiento debido y eso no se resuelve desde las extremidades. No se trata de quedarse en casa toda la vida. ¿Por qué no se trata? ¿Sabéis por qué tenemos que quedarnos en casa? ¿Sabéis para qué es? No es para evitar el virus. No es para evitar el virus. Si lo pensaste, te equivocas. Quedarse en casa es para que el virus no llegue tan pronto a toda la población. Porque el virus está allá. El virus te va a esperar. Podéis pasear por tus pasillos, por tus habitaciones, lo que queráis. Pero una vez que salís a la calle, en algún momento alguien vendrá a tu casa, una comida que llegue, en algún momento el virus va a estar. Porque no se puede evitar. Entonces, ¿qué significa? Que si nos quedamos en casa sencillamente, vamos a estar en casa toda la vida. Porque el virus va a circular mucho más lento, la pandemia no se va a ir nunca y vamos a estar en casa esperando. Y mientras tanto, bueno, no hay economía. Porque la salud es más importante que la economía. Por supuesto que es más importante que la economía. El tema es que si llega a un punto que la economía colapsa y una persona, un padre de familia, no tiene, por ejemplo, dinero para comer y para dar de comer a su familia, entonces también va a tener problemas de salud, ¿no es cierto? Entonces hay que ser un poco coherentes, hay que ser un poco generosos, ¿no? Y despegarse un poco de sus ideologías extremistas, que todos tenemos, repito, todos tenemos, somos partidarios, todos tendemos a un lado, pero bueno, en ese momento no se trata de eso. Bueno, por otro lado,
están las personas que son ultraliberales. No, esa pandemia no existe, hay que salir todos y bueno, yo me quiero ver con mis familiares, etc. Sí, la pandemia existe y es un virus absolutamente muy contaminante, una tasa de contaminación altísima, aunque el virus es cierto que el nivel de mortalidad es muy bajo, es cierto, pero bueno, el virus mata y mata gente mayor y, bueno, y cuando se habla de salud humana no se puede hablar de estadísticas, ¿no es cierto? No se puede decir, bueno, pero mata un 1% o 2%, entonces no es tanto. No, con la vida humana no se puede hacer estadísticas. Entonces, por supuesto que también existe la necesidad de quedarse en casa. Entonces, ¿cómo se resuelve? No se puede quedarse en casa y tampoco se puede, bueno, se resuelve con un poco de colaboración, con un poco de ni blanco ni negro, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué un aislamiento tiene que ser horizontal? ¿Por qué? ¿Ya lo habéis pensado? ¿Por qué tiene que estar todos en casa o ninguno en casa? No puede ser que, por ejemplo, las personas mayores estén en casa en ese momento. Y no puede ser, por ejemplo, que los niños ya vayan a la escuela, como sucede en Rusia. Ah, pero los profesores pueden contaminarse. Bueno, pero entonces que vengan profesores jóvenes y los profesores mayores sí siguen dando clases por internet. ¿Me entendéis? O sea, se puede ir buscando formas, porque si no, no salimos nunca de esa pandemia. Y bueno, y eso se hace con experimentación también, porque la ciencia es experimentación. Sí, porque se arriesga la vida, porque se pone, bueno, no hay formas, no hay formas. De todas formas estamos corriendo riesgos, de todas formas estamos en peligro, de todas formas estamos en una situación muy difícil. Entonces, bueno, hay que tener una cierta coherencia, ¿no es cierto? Un cierto entendimiento que tenemos que ir avanzando poco a poco y todo ese avance poco a poco, que hay riesgos, capitalizar los resultados. Es decir, si se abrió un poco una semana en un determinado país, si se vio que el índice no aumentó, bueno, pues entonces no pasa por ahí. Si se usa el barbijo y si se ve que el índice bajó, entonces, bueno, esa sería la cosa, ¿cierto? Y además la colaboración personal. Todos los que podemos trabajar en casa, sí podemos trabajar desde casa. ¿Por qué no? Todos los que podemos no coger aviones todo el tiempo, estar en aglomeraciones todo el tiempo, sí lo tenemos que hacer. Pero, por ejemplo, hay muchos padres de familia que tienen que trabajar. ¿Por qué pueden haber determinadas situaciones y por qué, por ejemplo, los restaurantes en muchos países no pueden funcionar? ¿Cuál es el problema? Que un sujeto esté comiendo en un lado de un restaurante en una mesa y el otro va al otro lado. Si precisamente también la gente va a comer afuera, se siente, está distanciada, bueno, hay separadores de mesas y la gente se relaja un poco también, porque quedarse en casa también puede producir depresión, puede producir otros tipos de problemas, ¿no es cierto? Bueno, esa pandemia existe, esa pandemia no es inventada, esa pandemia existe de verdad, mucha gente no la cree y mucha gente la exagera, mucha gente manipula, hay mucha manipulación política detrás, muchísima, 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 y ya nos quedó claro, ya eso no se puede ocultar, hay mucho aprovechamiento, mucho oportunismo político también detrás de eso, ¿no es cierto? De manipulación estatal. Bueno, es un tema realmente muy, 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 muy delicado. Otra cuestión que quiero levantar aquí, el tema de las vacunas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿Es la rusa? ¿Es la inglesa? ¿Es la vacuna china? ¿Es ninguna? ¿Hay que tomar? ¿Que no tomes? ¿Que la vacuna está? ¿Que no está? Tampoco hay respuestas. La ciencia el año pasado dio todo lo que puso, todo lo que puso todo lo que pudo, absolutamente todo. Y no hay que pedir a la ciencia más de lo que pudo dar y más de lo que puede dar, porque además, bien se sabe, las vacunas llevan 5 años en desarrollarse, 10 años en desarrollarse, dependiendo de la vacuna. Aquí hemos tenido un esfuerzo absurdo de la ciencia que nos dio todo lo que pudo en un año. Por ejemplo, yo dije a todos los medios de televisión, por ejemplo, y medios de radio, toda la prensa lo dije hace 2 o 3 meses, la vacuna no me la voy a tomar todavía, por muchas razones, pero sí creo en la vacuna. Soy pro vacuna, que también lo aclaré mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, pero la vacuna tiene un proceso. Bueno, de hecho, vamos a ser sinceros, ¿no? Hoy vivimos 80, 90 años. Hace 100 años atrás, 200 años atrás, vivíamos 30 años, 40 años. ¿Y sabéis por qué hoy vivimos tanto tiempo? ¿Sabéis por qué? Es precisamente gracias a la vacuna, al antibiótico y al agua potable. Ahí está. Entonces, obviamente que las vacunas salvan vidas y obviamente que hay que tomarlas.
Pero por otro lado, las vacunas son muy jóvenes, entonces aquel que no quiera tomar por el momento, no hay que imponerla tampoco. Y tampoco hay que criticar, sencillamente porque, vamos a ver, la gente está analizando la vacuna por su pasaporte. Por favor, no podemos ser tan ignorantes. Eso es ignorancia, absolutamente ignorancia. Porque, como acabo de decir, la ciencia está haciendo pruebas que son absolutamente precoces, empíricas, no tiene comprobación científica todavía. Entonces, si la vacuna ya está en el mercado, si algunas personas tienen un riesgo muy grande, si voluntarios son ofrecidos con su propio riesgo, bueno, las vacunas se están administrando. Una vez que la vacuna llega al mercado, ¿no? Por ejemplo, Argentina compró la vacuna Sputnik. Bueno, están los defensores y los detractores. Bueno, una vez que la vacuna ya está allí en el mercado, se podrán hacer pruebas sobre los resultados, y es eso que tenemos que hacer. ¿Vamos a cometer errores como sociedad? Sí, pero sobre los resultados no hay nada que decir. Ya tenemos pruebas, resultados de las vacunas a partir de 4 o 5 meses más o menos, que es la existencia. Luego, dentro de 5 o 6 meses, tendremos resultados de un año para comprobar. Y así van avanzando. Así vamos avanzando como ciencia, vamos avanzando. Otra cosa que no entiendo tampoco, en pocos países estoy viendo, por ejemplo, que los estados hacen testeos con la población. Es tan sencillo. Hay pero una enorme parte de todas las poblaciones de todos los países que seguramente ya tienen la inmunidad natural, ¿no es cierto? Que probablemente todos que circulamos en algún momento hemos podido pillar un poquito del virus. Entonces esa inmunidad natural, precisamente, bueno, no tendremos que tomar la vacuna ya, podremos ir al final de la fila, a lo sumo tomarla más adelante y dejar para los que necesitan. Pero no, seguramente mucha gente que ya tiene inmunidad natural, que es cierto que no se sabe cuánto tiempo puede durar meses, un año, bueno, pero por lo menos un par de meses te va a durar seguro, ¿no? 4 o 5 meses. Entonces, bueno, esa gente también podría ir para detrás de la fila, pero no se hacen testeos. ¿No sería mucho más barato hacer testeos en toda la población mundial? En vez de estar dando vueltas con eso, que todos tienen que estar en casa, que todos no pueden hacer eso, que todos tienen... Mucha gente que a lo mejor usa barbijo ya lo necesita, mucha gente que a lo mejor no puede viajar, no necesitaría hacerlo. Es decir, hay que ser un poco más inteligentes, por favor. Las cosas están delante de las narices y pocas personas lo ven, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, como sociedad, entender que hay que buscar esa forma de hacer las cosas bien. Otra cuestión importante también que quiero levantar hoy, no la vamos a profundizar porque eso todavía requiere mucho más observación de mi parte, por ejemplo, ¿no? De la que ya tengo llevada adelante. Pero, por ejemplo, el tema del pasaporte sanitario, ¿no? Las personas que ya tuvieron la inmunidad, que ya tuvieron el virus, que podrían trasladarse, que podrían andar con su pasaporte. Bueno, ese es un tema que en principio podría funcionar bien, pero por otro lado podría incurrir en discriminaciones, podría incurrir en situaciones complicadas y bueno, y podría ser la corrupción, podría tener muchas consecuencias también paralelas. Entonces es un tema que tenemos que pensar y analizarlo bien, pero es un tema que también tenemos que poner en la mesa de conversación. Se podría crear un pasaporte para la gente que ya tiene inmunidad, para la gente que ya tuvo el coronavirus y para la gente que tomó la vacuna, que esas personas por lo menos tengan libertad total para hacer lo que quieran. O esas personas también podrían contaminar a otras. Entonces, bueno, o esas personas podrían tener una recaída. Bueno, entonces por eso os digo que son temas que tenemos que ir ya hablando. Porque tenemos que empezar a hablar los temas que dentro de 4 o 5 meses van a ser ya ciencia, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema es ese. El tema es que no cabe aquí llevar actitudes extremistas de un lado o de otro. Y la vacuna puede ser buena de cualquier país o puede ser mala de cualquier país. Todo el esfuerzo es necesario en ese momento para contener esa pandemia, porque si no, no vamos a salir jamás de esa situación. Y digo jamás. Imaginaos que el virus del HIV lleva circulando más de 40 años y nadie lo puede parar, porque el virus se regenera. Ese es el problema, los virus se regeneran. Entonces, bueno, aquí tenemos una gran oportunidad de volver, una gran oportunidad que nos dieron a todo el mundo de volver a estar juntos como humanidad y de andar para la misma dirección. Y la estamos desperdiciando con tantas grietas. Así que pensadlo. Ese es mi mensaje de hoy. Muchísimas gracias a vosotros que estáis del otro lado. Bueno, nos esperamos aquí la semana que viene por Galáctica Radio y Televisión Online y seguid con nosotros.